Seguimos con el estudio expositivo del libro de Génesis. Hoy terminamos el capítulo 4. Génesis tiene 50 capítulos, así que acá vamos a viajar por mucho tiempo a través de este hermoso libro. Así que vamos a leer Génesis capítulo 4, pero vamos a comenzar el versículo 16 hasta el 26. Todos tenemos allí Génesis 4, 16 al 26. Dice la palabra del Señor: Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Y Lamet tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué podemos ver hoy aquí en este pasaje? Muchos nombres, pero es interesante lo que es la palabra de Dios, hermano. Qué rica que es en enseñanza y significado. A modo de introducción quiero decir lo siguiente: el mundo desde su comienzo siempre ha estado dividido en dos grupos, en dos sociedades, en dos civilizaciones, en dos descendencias, en dos familias. Estos dos grupos no son los negros y los blancos, no son los ricos y los pobres, no son los sabios y los ignorantes. Estos dos grupos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo ser humano pertenece a uno de estos dos grupos o a estas dos civilizaciones. Todo ser humano. Después de la caída de Adán, Dios anunció que habría dos simientes, dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, es decir, la simiente de Satanás. Y estas dos simientes no se llevarían bien entre sí porque Dios había pronunciado enemistad entre ellas. Dice Dios, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los hijos del diablo despreciarían a los hijos de Dios, y así sucedió. Ni bien los dos hijos de Adán y Eva crecieron, se reflejó esa rivalidad. Pero no es que Abel odiaba a Caín, al contrario, Caín odiaba a Abel. Caín, el hermano mayor, mató a su inocente hermano menor. ¿Y por qué razón lo mató? Porque Caín pertenecía a la simiente, a la descendencia de Satanás, y Abel pertenecía a la simiente de la mujer de donde vendría Cristo. Caín era un hijo del diablo. Recuerdan que vimos que mintió y mató a su hermano, pero Abel era un inocente hombre justo y temeroso de Dios.
Pero Dios en su infinita misericordia sale a confrontar al homicida Caín para que tome conciencia de lo que había hecho y se arrepienta de su gran maldad. Pero Caín endureció su corazón. Y el versículo 16 dice, y salió pues Caín de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. En el estudio anterior dije que Caín en este versículo 16 renunció a Dios, renunció a la religión, renunció a su tierra, renunció a su familia y lo más terrible, renunció a arrepentirse. Y hoy estudiaremos que este hombre malvado, Caín, desarrolló una civilización anti-Dios. Una civilización tan malvada que Dios la destruyó en el diluvio. Ningún descendiente de Caín sobrevivió al diluvio. Ninguno. Todos perecieron en el diluvio. La civilización física de Caín pereció en el diluvio, pero atención con esto. La civilización espiritual de Caín ha permanecido hasta el día de hoy. La mentalidad, la forma de vivir de la descendencia de Caín sigue hoy intacta en este mundo. Sí, físicamente la descendencia de Caín pereció, pero la descendencia espiritual sigue hasta el día de hoy. Porque sigue habiendo dos civilizaciones en este mundo, la de Satanás y la de Dios. No hay tres ni hay una sola, hay dos civilizaciones, dos familias. La de Caín y la de Abel y Set, el otro hijo de Adán y Eva, y la de Caín. Hoy estudiaremos las diferencias que existen entre estas dos civilizaciones. Ahora veremos la civilización de Caín y luego veremos la civilización de Set. Dos descendencias, dos grupos, dos familias. Siempre lo hubo y lo va a haber en este mundo. Y sería bueno que hoy cada uno de nosotros nos podamos identificar en qué civilización, a cuál de esas civilizaciones yo pertenezco. Vamos a comenzar con la civilización de Caín, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. Dijimos que Caín se casó con una hermana. Eso ya lo dijimos en el estudio anterior. Caín se casó con una hermana. Salió, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Aquí vamos a ver la primera característica de la civilización de Caín. ¿Cuál fue? El orgullo. El orgullo. Caín, después de andar errante de un lado a otro, él decidió no someterse más a la sentencia que Dios le había dado. Dios le dijo, andarás errante de aquí para allá. Pero él no quiso someterse más a ese castigo. ¿Y qué hace? En su orgullo decide edificar una ciudad para que esa ciudad sea un lugar permanente para él, para que deje de andar errante de aquí para allá. Y además, esa ciudad le brinde una mayor seguridad. Quizás Caín no se sentía seguro con la señal de protección que Dios le había dado y él, al edificar una ciudad, la amuralló, ya que en esos tiempos las ciudades tenían murallas de protección. Caín no solo mostró un espíritu orgulloso al edificar una ciudad y así no someterse al castigo de Dios, sino que también él tuvo un espíritu orgulloso porque cuando edificó la ciudad, cuando su esposa le dio un hijo, le puso a la ciudad el nombre de su hijo. Caín quería perpetuar su linaje, quería perpetuar su descendencia, su familia. El nombre Enoc significa dedicación, iniciación. Un escritor dice lo siguiente en cuanto a esto: Caín quería iniciar una nueva vida, pero sin Dios. Sin Dios.
Él quería perpetuar su nombre, pero no el nombre de Jehová. El orgullo es muy evidente en la vida de Caín y también lo sería en toda su descendencia. La descendencia de Caín se caracterizó por el orgullo. ¿Por qué? Porque Caín dijo, yo no me someto más a la sentencia de Dios, yo no voy a andar más errante, yo voy a edificar una ciudad. Y a esa ciudad le voy a poner el nombre de mi hijo, porque yo quiero perpetuar mi descendencia, mi familia. Alguien definió que el orgullo es desplazar a Dios de mi vida, es vivir la vida a mi manera. Y hermanos, cuidado con el orgullo. El orgullo convirtió en diablo a un ángel y el orgullo puede convertirnos en enemigos de Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa que Dios resiste a los soberbios? Que Dios le va a hacer la guerra a los orgullosos. Dios se pone en contra de los soberbios y se pone a favor de los humildes. Caín es un prototipo de todas aquellas personas que no quieren que Dios lo gobierne, que no quieren que Dios le diga lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. A los incrédulos les agrada la idea de que Dios los bendiga, de que Dios los ayude, de que Dios los proteja, pero no que Dios los gobierne. No que Dios los gobierne. Caín es un prototipo de todas aquellas personas que quieren no ser gobernada por Dios, que ellos quieren vivir a su manera. En cambio, Cristo es el mayor y mejor ejemplo de humildad. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él se sometió a su Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Caín no. Caín no se sometió al mandato de Dios. Pero Cristo, nuestro mayor ejemplo de humildad, dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte, de cruz. Es decir, aun cuando Él estaba sufriendo los tormentos de la cruz, Él no renunció a obedecer a Dios. Entonces, ¿qué caracterizó a la civilización de Caín? El orgullo, el establecer una sociedad anti Dios. En segundo lugar, versículos 18 y 19. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Y Lamet tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. La segunda característica de la civilización de Caín fue la superficialidad. La superficialidad. En estos dos versículos se puede apreciar que la civilización de Caín era superficial. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, era superficial en lo espiritual. El versículo 18 se nombra a Mehujael y Metusael, bisnieto y tataranieto de Caín. Estos dos descendientes tenían nombres con la terminación el. Mehujael, Metusael. Tenían la terminación el. El es Elohim. Este término el proviene de Elohim, hace referencia al nombre de Dios. Es decir, estos descendientes tenían nombres de Dios. Este dato nos indica que de alguna manera existía una creencia acerca de Dios en esos descendientes de Caín. Por esa razón le pusieron esos nombres, que hacen referencia a Elohim, a Dios. Pero esa creencia no evidenciaba una fe salvadora, sino más bien una fe superficial. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes.
Como dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, no hay peor cosa que alguien que vive como el diablo confiese que es un cristiano. No hay peor cosa que eso. He escuchado a muchísima gente que vive en la inmoralidad, en el pecado, y ellos confiesan, yo soy un hijo de Dios. Hoy hay mucha gente así, aún dentro del mundo evangélico, saben de Dios, asisten a la iglesia, saludan deseándote bendiciones, pero de lunes a sábado viven vidas mundanas. Cuando están en el mundo son como el mundo, pero cuando están en la iglesia se comportan como cristianos. ¿Por qué? Porque tienen una fe superficial. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y esta descendencia de Caín era superficial. Tenían nombres bíblicos, nombres que hacían referencia al Dios creador, pero vivían vidas abominables y rebeldes. En segundo lugar, esta civilización era superficial en lo físico. ¿Cómo lo sabemos? Por los significados de los nombres de las esposas de Lamec. Una se llamaba Ada, que significa placer, belleza, adorno. Y la otra se llamaba Sila, que significa sombra. Esto nos enseña que Lamec, un descendiente de Caín, escogió a estas esposas no tanto por sus virtudes morales o espirituales, sino más bien las eligió por sus virtudes físicas y externas. Lo único que Lamé le importaba era que sean bellas, lo mismo que con su hija Naama. Naama, del versículo 22, significa preciosa, linda. Lamed no le puso a su hija un nombre por alguna virtud moral que hubiera esperado de ella. Simplemente vio su belleza y le puso Naama, preciosa, linda. Esto nos habla de que la civilización de Caín era superficial. Estaban enfocados en lo externo, en lo físico, pero no en lo moral y espiritual. Y esto sucede hoy mismo. Hoy se promociona la belleza, el físico y la juventud, porque de esa manera ellos creen que se puede llegar a tener éxito en la vida o ser más aceptados por los demás. Hoy no tiene valor lo moral y lo espiritual. Para muchos eso es innecesario y para otros es detestable. Lo que hoy importa es lo que mostramos, no lo que somos. Lo que hoy más nos preocupa es el cuerpo, no es el alma. Lo que tiene valor es la tierra, no el cielo. Cada vez hay más personas queriendo mejorar o cambiar su físico con tal de ser aceptados y admirados. Hermanos, no me malentiendan. No es malo cuidar el cuerpo. No es malo ir a un gimnasio. No es malo mantenerse en buen estado físico. Eso es muy bueno. Pero si eso es más importante que lo espiritual, si eso es más importante que el carácter, estamos viviendo en contra del propósito de Dios, estamos viviendo de una manera superficial, estamos dándole énfasis a lo externo, a lo que se ve, no a lo interno, a lo que solamente Dios lo ve. Estamos dándole valor a lo que Dios no valora. ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel cuando fue a elegir a un nuevo rey? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo, dice Dios, lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová que mira el corazón. Jehová mira el corazón.
Y cuando Dios se refiere a la mujer, Dios dice lo siguiente: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Dónde está el énfasis de Dios en el hombre y en la mujer? En lo interno, en el corazón, en el alma, no en lo externo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios valora? El corazón, el carácter, lo interno, lo espiritual. Hermanos, hay una tremenda realidad que muchas veces la olvidamos. Lo físico, la belleza, un día desaparecerá. Pero la piedad, dice 1 Timoteo 4:8, que tiene beneficios en esta vida y en la vida venidera. En esta vida y también en la venidera. Entonces, la civilización de Caín se caracterizaba por orgullo y por superficialidad, tanto en lo espiritual como en lo físico. Ellos estaban enfocados en lo externo, no en lo interno. En lo material, no en lo espiritual. En lo que es esta tierra, no el cielo. Pero en tercer lugar, versículo 19, vamos a ver la tercera característica de la civilización de Caín. Y Lamé tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. La tercera, inmoralidad. Inmoralidad. Aquí encontramos al primer hombre que se rebeló contra el diseño de Dios en cuanto al matrimonio. El primer hombre. Lamé tomó 2 mujeres, 2 esposas. Fue el primer polígamo. ¿Qué es un polígamo? Es aquel que tiene más de una esposa. El diseño de Dios era que el hombre, eso ya lo vimos en el capítulo 2, se independice de sus padres y se una a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, singular, a su mujer, y los dos, no los tres, los dos serán una sola carne. Ese era el diseño de Dios para el hombre, pero Lamé se rebeló contra ese diseño. Él tomó 2 esposas. Lamé dio inicio a la degradación del matrimonio. Él hizo lo que muchos hoy quieren hacer, es redefinir el matrimonio. Hoy muchos no se casan, se juntan. Para muchos el matrimonio es un contrato, no un pacto. Y si es un contrato, podemos anularlo en cualquier momento. Y otros, peor, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy como nunca se está promocionando el matrimonio igualitario. Y si vamos a un extremo, hay hombres que se casan con muñecas de porcelana y hay mujeres que se casan con muñecos de trapo y tienen hijos de trapo. La civilización de Caín se caracterizó por la inmoralidad. Ellos corrompieron lo sagrado y lo hermoso del matrimonio. Alguno podrá decir, sí, pero los hombres de Dios también tenían varias mujeres. Ahí lo vemos a David, a Abraham, a Jacob. Sí, pero ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Ese no era el diseño de Dios? Todos esos hombres, aún de Dios, que tuvieron 2 esposas, 3 o muchas mujeres, tuvieron grandísimos problemas dentro de su matrimonio y de su familia y de cuanto a sus hijos, porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre con una mujer y una mujer con un solo hombre. Lo mismo sucede hoy, el matrimonio ha sido contaminado, ha sido degradado el matrimonio, algo tan santo como es el matrimonio. Ha sido contaminado por la pornografía, el adulterio, el divorcio, la homosexualidad, el lesbianismo. Pero la Biblia es bien clara. Dios aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero Dios aprueba y bendice cuando ese hombre y esa mujer son cristianos. Son ambos hijos de Dios.
¿Qué pasó en el capítulo 6? Los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? La descendencia de Caín. Se casaron con los hijos de Dios, la descendencia de Seth. Cuando hubo esa mezcla, la humanidad se corrompió totalmente. Dios aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero Dios solamente va a bendecir cuando ese hombre y esa mujer son cristianos. Cuarta característica de la civilización de Caín, versículo 20 al 22. Y Ada, la esposa de Lamec, dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Qué caracterizó también a esta descendencia? El humanismo. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Que todo lo que se hace en esta vida gira alrededor del hombre y no de Dios. Que todo lo que se hace es para la gloria del hombre, no es para la gloria de Dios. Eso es humanismo. ¿Por qué decimos que la civilización de Caín se caracterizó por el humanismo? Porque los tres hijos de Lamet habían sido bendecidos por Dios, otorgándoles conocimientos y oficios que hasta ese entonces no existían. La ganadería, la música y la metalúrgica, el arte en los metales, fueron conocimientos y oficios que Dios le dio a esa civilización. Esto es la gracia común de Dios. Aunque la civilización de Caín era gente mala y rebelde, Dios lo benefició con estos tres oficios, pero en ningún momento se puede ver que estos oficios se dedicaron para el servicio y la gloria de Dios. Eso no lo vemos. No lo vemos. Estos hombres sobresalieron en el mundo por su talento, pero no por su piedad y devoción a Dios. Estos hombres vivieron enfocados en el desarrollo de estos oficios y no en la adoración a Dios, como lo fue la otra civilización, la civilización de Seth. La civilización de Caín tenía su mirada en la tierra, no en el cielo. Buscaban su gloria, no la gloria de Dios. Se enfocaban en su talento y no en la devoción a Dios. No vemos nada aquí, nada que se nombre a Dios. Nada. Una civilización netamente humanista, igual que la civilización de ahora. Dios, que es el creador del arte, la música, pero el hombre usa estos oficios y talentos para exaltarse a ellos mismos y no para exaltar la persona de Dios. Por ejemplo, en la música, Dios creó la música. En la música el hombre le canta a la mujer y la mujer le canta al hombre, pero no le cantan a Dios. Y muchos de esos músicos ignoran, se burlan o niegan a Dios. Aquí no vemos que el que fue padre de los músicos creó salmos, salterios para Dios. No vemos eso. Para nada. La Biblia dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él, no a nosotros. En el Salmo 115:1, la Nueva Traducción Viviente dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. La civilización de Caín era humanista. Dios los había bendecido con esos talentos y esos oficios, pero no vemos que ellos usaron eso para el servicio y la adoración a Dios. No hay mención de Dios. Netamente humanista. Todo lo hacían para su propio beneficio. Como lo hace el mundo hoy en día, ¿no? Número 5, versículos 23 y 24.
Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cuál es la otra característica que podemos ver en la civilización de Caín? Violencia. Violencia. La quinta característica de la civilización de Caín fue la violencia, la venganza y la falta total de misericordia. Estos 2 versículos son un poema a la violencia y a la venganza. Lamé llamó a sus esposas, quizás con una espada en la mano, para comunicar que si alguien se atreve a herirlo o a golpearlo, él lo mataría. Aquí no se sabe si está hablando en tiempo pasado o tiempo futuro, pero lo que sí sabemos es que si alguien se atrevía a herirlo o tan solamente golpearlo a Lamet, él directamente lo mataría. Lo mataría. Y él agrega, si el que hiera a Caín sería castigado 7 veces, el que me hiera a mí, dice Lamet, será castigado 70 veces 7. ¿No? Acá él no aplicó la ley del tailón, ojo por ojo, diente por diente. No, dice, a mí si me hieren, yo me voy a vengar 70 veces. Estas palabras arrogantes de Lamet manifiestan claramente el progreso del pecado. El progreso del pecado. Caín, al igual que Lamet, cayeron bajo el dominio del pecado, pero Caín se atemorizó y buscó alguna protección contra el mundo, pero Lamet desafió al mundo para demostrar así su poder. Caín había pronunciado, ¿recuerdan? Grande es mi castigo. Pero Lamet aquí está diciendo, grande será mi venganza. Podemos ver el progreso del pecado. Y sin duda que la violencia creció tanto que Dios tuvo que exterminar a esta civilización con el diluvio. Acompáñame al capítulo 6, versículo 13 de Génesis, una hojita más adelante. Y vamos a poder observar cómo creció la violencia hasta el diluvio. Capítulo 6, versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré con la tierra. La violencia que existe en el mundo hoy es responsabilidad del hombre, no de Dios. Dios no aprueba la violencia ni la venganza. Al contrario, Dios castiga la violencia. Por eso Dios envió un diluvio, porque la tierra estaba llena de violencia. ¿Dónde comenzó esa violencia? Con Caín. Pero ¿dónde se multiplicó esa violencia? Con Lamet. Hasta aquí vimos la civilización de Caín. La simiente de Satanás. Esta civilización se caracterizó, número 1, por el orgullo. Número 2, por la superficialidad, tanto en lo espiritual como en lo físico. En número 3, por la inmoralidad. Número 4, por el humanismo. Y número 5, por la violencia. Eso caracterizaba la descendencia de Caín, la simiente de Satanás. Pero ahora nos vamos a enfocar en la civilización de Set, la simiente de la mujer de donde vendría Cristo, nuestro amado Salvador. Ahora vamos a ver la otra civilización. Recuerdan que al comienzo yo dije que hay 2 civilizaciones, hay 2 familias, hay 2 grupos. Hoy vimos la de Caín, los hijos del diablo. Ahora vamos a ver la simiente piadosa, la simiente que viene, por la cual va a venir Cristo. Vino Cristo. Y la primera característica de la civilización de Set es que era una civilización diferente. Versículo 25.
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La primera característica de la civilización de Set es que es una civilización diferente. El nombre Set significa sustituto o designado. Eva, su madre, lo consideró el sustituto de Abel, no de Caín. El sustituto de Abel. Set, al igual que Abel, perteneció al linaje santo y también Set era un hombre justo y temeroso de Dios. Todo lo contrario a lo que era Caín. Set representa la simiente de la mujer que heriría mortalmente la cabeza de la serpiente. Satanás por un tiempo pensó que al morir Abel, la promesa del Redentor prometida quedó sin efecto. Pero Dios, que nunca fracasa, demostró con el nacimiento de Set que su promesa seguía en pie. Seguía en pie. Y por su parte, Caín es el de la simiente del maligno. Dos hijos totalmente diferentes que desarrollaron dos civilizaciones diferentes. Abel y Set representan la justicia y la sumisión a Dios, mientras que Caín y su descendencia representan la injusticia y la rebelión contra Dios. De la misma manera, en el mundo existen dos civilizaciones, dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Y estas dos civilizaciones y familias son totalmente diferentes y también opuestas. No hay cosas en común, son totalmente opuestas. El cristiano es totalmente diferente al incrédulo y es muy interesante que Dios ha querido llamar a los creyentes santos. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Apartado, separado, distinto. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él es distinto a nosotros. Cuando Dios nos llama a nosotros santos, significa que nosotros somos distintos al mundo. Somos distintos a los incrédulos. El cristiano ama a Dios, el incrédulo aborrece a Dios. El cristiano se duele por el pecado, el incrédulo disfruta el pecado. El cristiano se somete a la voluntad de Dios, el incrédulo se rebela contra la ley de Dios. El cristiano vive para agradar a Dios, el incrédulo vive para agradarse a sí mismo. El cristiano tiene su mirada en la ciudad celestial, pero el incrédulo tiene su mirada en lo terrenal. Acompáñeme a 1 Juan capítulo 3, versículo 10 al 12. 1 Juan capítulo 3. Está muy relacionado con lo que estamos viendo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos civilizaciones, dos grupos, dos familias. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Este pasaje, hermano, está muy bien claro de que hay dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que estas dos familias son totalmente diferentes. Diferentes. Y hay un detalle, los hijos del diablo aborrecen a los hijos de Dios. No es al revés.
Los hijos de Dios no aborrecemos a los hijos del diablo. Son los hijos del diablo que aborrecen a los hijos de Dios. Lo mismo sucedió con Abel y Caín. Abel no odiaba a Caín. Caín era el que odiaba a Abel y por esa causa lo mató. Entonces, la primera característica de la civilización de Set es que eran una civilización diferente a la de Caín, todo lo contrario a lo que era Caín. La segunda característica de la civilización de Set es que era una civilización humilde. Versículo 16, 26. Volvemos a Génesis 4. Y Set le nació también un hijo y llamó su nombre Enos, porque los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La segunda característica de la civilización de Set es que era una civilización humilde. Set, cuando tuvo su primer hijo, le puso como nombre Enos. ¿Saben qué significa Enos? Enos significa debilidad, fragilidad. Eso significa. Quizás Set se veía ante Dios como un hombre frágil y débil. Este nombre Enos muestra un gran contraste con la arrogancia y el orgullo de la civilización de Caín. A Set no le interesaba hacer alarde de su poder y su grandeza, como los descendientes de Caín. A él solo le interesaba mostrar su fragilidad y debilidad. Esto habla de humildad. Humildad. Y es así como debemos vivir nosotros los cristianos el día de hoy, siendo humildes, reconociendo y confesando nuestra debilidad y fragilidad, ya que no tenemos nada de qué enorgullecernos, sino en la cruz de Cristo. No hay nada de que nosotros podamos hacer alarde de nuestro poder y grandeza, porque ante los ojos de Dios somos personas frágiles y débiles, y lo más hermoso, que Dios escogió lo débil, lo frágil, para que sean salvos. No los poderosos, los frágiles. Bien dice la estrofa de un coro que siempre cantamos: yo no me jactaré en saber, ni en opulencia, ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Hermanos, si tenemos algo o si hemos logrado algo en esta vida, todo eso es por la gracia de Dios. En nosotros no hay poder, en nosotros no hay méritos. Todo se lo debemos a Dios. Todo. No hay nada de que podamos enorgullecernos, porque todo lo hemos recibido por la gracia de Dios, porque somos frágiles, débiles. Dios mismo le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Hemos sido salvados por gracia, somos sostenidos por gracia y un día entraremos al cielo por gracia, no por obra, no por méritos. Nos unimos a lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. En la vida de un verdadero cristiano no debería haber lugar para el orgullo. Todos somos enos, frágiles y débiles. Así somos. La descendencia escogida de Dios son todas personas frágiles y débiles, porque lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil escogió Dios para que sean sus hijos. En el cielo no entrarán los orgullosos, sino los frágiles, los débiles, los humildes. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, no nuestra. La tercera característica de la civilización de Set es que era una civilización piadosa. Versículo 26 nuevamente. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, porque los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La tercera característica era una civilización piadosa. Mientras predominó la civilización de Caín, el nombre de Jehová casi había desaparecido. Pero con el nacimiento de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, esto indica que antes no lo hacían.
existía una civilización anti Dios, anti Dios. Pero con el nacimiento de Enos comenzó una nueva civilización, una civilización piadosa, una civilización de devoción y adoración a Dios. La civilización de Caín se había caracterizado por el humanismo, donde el centro de todo era el hombre mismo. Y por esa razón en el capítulo 6 de Génesis son llamados los hijos de los hombres. La descendencia de Caín son los hijos de los hombres, porque el hombre era el centro de todo, no Dios. Pero con el nacimiento de Enos, Dios pasó a ser el centro de la vida de esa civilización, donde predominaba la devoción, la adoración a Dios, donde se renovaron los sacrificios y las ofrendas a Dios, como lo hacía Abel. Hermanos, la piedad es una característica principal y fundamental en la vida de aquellos que son hijos de Dios. La Biblia dice que los incrédulos se caracterizan por la impiedad. La Biblia muchas veces llama a los incrédulos impíos o viven de una forma que los caracteriza como la impiedad. ¿Qué significa la palabra impiedad? Falta de religión, irreligiosidad, incredulidad, irreverencia, ateísmo. Eso es impiedad. Una vida que no quiere saber nada de Dios, una vida que vive en contra del diseño de Dios. Eso es ser un impío. Así era la civilización de Caín y así es el mundo de hoy. Las personas viven como si Dios no existiera, no le dan gracias, no leen su palabra, no asisten a la iglesia. Las cosas espirituales para ellos son una pérdida de tiempo. Pero para nosotros los cristianos, Dios, Cristo son nuestra devoción y adoración. Para nosotros Dios es lo más importante y Cristo es el Señor de nuestra vida y decisiones. Él nos creó, Él nos amó y nos salvó de una eterna y merecida condenación. ¿Cómo no lo vamos a adorar y vivir solo para Él? Él es digno de toda nuestra adoración aquí y en la eternidad. ¿Por qué nosotros hoy no estamos allí en la carrera? Estamos acá. ¿Saben por qué? Porque Dios es lo más importante. Porque Dios es nuestra devoción y adoración. Porque pertenecemos a esa civilización de la cual Dios un día rescató, nos salvó. Para nosotros Dios es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, que mi familia, que los bienes materiales, que mi reputación. Dios es lo máximo. Eso caracteriza a la civilización de Set. Nosotros podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. La cuarta característica de la civilización de Set era una civilización evangelizadora. Nuevamente el versículo 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La cuarta característica de la civilización de Set era una civilización evangelizadora. ¿Cómo sabemos esto? A partir del nacimiento de Enos, la descendencia de Set comenzó a proclamar, a predicar el nombre de Jehová. Es decir, comenzaron a proclamar quién era Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe, y también mostrándole a sus hijos el camino del Señor. Esta generación hizo eso, comenzó a predicar acerca de quién es Dios. Dios había sido ignorado y olvidado por la civilización de Caín. Y hermanos, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros también, proclamar el Evangelio a toda persona que Dios ponga en nuestro camino para que el nombre de Dios y de Cristo sea conocido por más personas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, por favor acompáñenme a buscarlo, un versículo muy interesante.
Este versículo tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Este versículo, si lo leemos de atrás hacia adelante, tiene más peso y más sentido. Si lo leemos así, si predicamos, las personas escucharán. Y si las personas escuchan, las personas creerán. Y si las personas creen, las personas invocarán el nombre de Dios. Por lo tanto, si queremos que más personas invoquen el nombre de Dios y de Cristo, debemos predicar más, salir de nuestra comodidad y pensar en aquellos que hoy están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Están viviendo en esa civilización de Caín, esa civilización anti-Dios, humanista, en esa civilización que pereció en el diluvio. Hermanos, Dios ha determinado en su palabra que nadie se salvará si primero no escucha el Evangelio. Ninguna persona se va a salvar por mirar el cielo, por tener un sueño, una visión. Las personas, Dios ha determinado que se van a salvar cuando escuchen el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y nosotros somos los encargados de llevar ese Evangelio. Y si estamos todavía en esta tierra, es por esa única razón. El de proclamar el glorioso Evangelio de Cristo. El de invocar el nombre de Dios, en que las personas conozcan quién es Dios, el Dios de la Biblia. El apóstol Pedro en su primera carta dice algo muy relacionado con lo que hoy estudiamos. En el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje. ¿Qué significa la palabra linaje? Descendencia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Qué hermosos los privilegios, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, esos son los privilegios. Ahora viene la responsabilidad. Ahora viene, ¿cuál es la responsabilidad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Para qué nos escogió Dios, nos compró, nos adquirió? Para anunciar no mis virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y de dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Para esto estamos hoy en la tierra, hermano. ¿O usted cree que está por otra razón en la tierra? Porque tiene salud. Estamos en la tierra para llevar el Evangelio de Cristo. Porque en el cielo no vamos a evangelizar a nadie. Tenemos que evangelizar acá en la tierra. Estamos aquí para proclamar las virtudes de Cristo, de su gracia, amor, perdón y misericordia a personas que hoy están en tinieblas y van camino a la perdición eterna. Para eso estamos en la tierra, para llevar el Evangelio. Charles Spurgeon dijo una frase que a mí me conmovió. Si usted no tiene interés que otros se salven, es porque usted no es salvo. Duro, pero es verdad. Cuando una persona entiende el Evangelio, lo primero que quiere hacer es que otras personas también entiendan el Evangelio. Quiero terminar con dos breves conclusiones. Primero, la civilización de Caín termina con la familia de Lamec, un homicida arrogante cuyos 3 hijos
sobresalieron por su talento y sus oficios. Pero la descendencia de Set llegó hasta Noé, un hombre justo y temeroso de Dios, cuyos 3 hijos dieron al mundo un nuevo comienzo después del diluvio. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? La civilización de Caín pereció en el diluvio, pero la civilización de Set permaneció y sobrevivió al diluvio, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero todo aquel que pone su esperanza, confianza en este mundo, en sí mismo, perecerá y será olvidado. Proverbios 10:7 dice algo interesante. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita, permanecerá, pero el nombre de los impíos se pudrirá, desaparecerá. Y para aquellos que no son del Señor, querido amigo, tú has aprendido que solo hay 2 civilizaciones o 2 grupos de personas en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay 3, los hijos de Dios y los hijos de... Porque algunos podrán decir, yo no soy hijo de Dios, pero tampoco soy del diablo. No, hay 2 descendencias, hay 2 linajes, hay 2 grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ningún ser humano es huérfano. Todos tenemos un padre, o es Dios o es el diablo. No hay huérfanos. Si tú hoy estás viviendo para ti mismo, si estás viviendo para este mundo, si estás practicando la inmoralidad, estás viviendo en rebeldía, tú eres como la civilización de Caín. Pero Dios, que es rico en misericordia, hace casi 2000 años, envió a ese Redentor que prometió allí en Génesis 3:15. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a rescatar a personas del pecado y de la condenación eterna. Vino a rescatar a personas de la descendencia de Caín para hacerla de su descendencia. Vino a sacar gente de los hijos del diablo para ser los hijos de Dios. Para eso vino Cristo. Pero para eso el bendito Hijo de Dios tuvo que sufrir los tormentos de la cruz, pero al tercer día resucitó, venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y Dios manda hoy a todos los hombres en todo lugar, inclusive este lugar, a que se arrepientan, a que dejen de confiar en sí mismos y pongan su esperanza en Cristo. Él es el único camino, verdad y la vida para ir al Padre. No hay otro camino. Todos un día nos vamos a ir de este mundo. Todos nos vamos a ir de este mundo. Hoy estamos todos juntos, pero si hoy todos moriríamos en este momento, unos irían para la condenación eterna y otros para la vida eterna. Porque unos son de la descendencia de Caín y otros son de la descendencia de Set. Por eso, querido amigo, arreglas tu cuenta con Dios hoy. Corre hacia Cristo. Él vino para rescatar a los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Los que se arrepienten. Los que dicen, sí, Señor, yo no soy bueno, yo soy malvado. Yo me merezco irme al infierno, pero creo que ese que murió en la cruz puede perdonarme, salvarme y darme vida eterna.